gracias por darnos su tiempo y su experiencia. Espero que el doctor Valera esté por allí para que nos dé unas palabras antes de iniciar. Doctor Valera. Buenas tardes a todos. Agradecido a Andrew Cardona por su participación en este webinar de investigación criminal, que es el primero que vamos a hacer dentro de nuestra institución. Entonces, muchas gracias por estar acá, tanto al expositor como a la audiencia. Yo creo que ya podemos iniciar. Sí, perfecto, doctor. Voy a dar inicio por acá a... Ok. Ahí ven la pantalla completa. La pueden ver completa de esta forma. No por diapositiva, sino completa. No se ve en modo de presentación. Entonces algo sucede aquí. Sí, porque necesito que se vea en modo de presentación. A ver. Sí, va a ser. A ver. Y ahora la pueden ver de manera completa, la pantalla. Ahora sí. Adelante. De manera de presentación, ¿sí? Ok, perfecto. Sí. Ok, creo que hay un micrófono por allí abierto que sigue como generando un poco de ruido. Ok, bueno, buenas tardes a todos, para aquellos que están presentes, aquellos que van a ver el audiovisual grabado. Pues por aquí tengo una reflexión para iniciar esta ponencia de hoy, y es que no existe crimen perfecto, solo existe una ausencia de una idónea investigación. Así se ha declarado por parte de algunos investigadores y alguna ciencia o algunas ramas de la ciencia científica que permiten esclarecer fenómenos delictivos. Vamos a iniciar con dar las características de lo que es un perpetrador. Un perpetrador va a tener tres características básicas o esenciales. Una de ellas es que él ataca, agrede o enajene. ¿A quién? A una o más personas. A un capital tangible o a un capital no tangible. El capital tangible es todo aquello que podemos palpar, que podemos tocar, incluso podemos contabilizar. El capital no tangible es aquel que no podemos tocar, no podemos contabilizar siquiera, pero sí podemos enajenar, sí podemos sustraer. ¿Y qué puede hacer aquello que podemos sustraer y no es tangible y no se puede tocar y no se puede contabilizar? Pues la información que colocamos en las redes sociales, la información que sale de nuestro verbo y puede ser escuchado y pseudo utilizado por algunas personas al margen de la ley. Puede ser delincuencia organizada, delincuencia común, sujetos al margen de la ley y así sucesivamente. Otra de las características del perpetrador es que él va a permanecer siempre en anonimato. En anonimato él planifica, premedita, transita de un punto A a un punto B donde va a ejecutar la acción sin ser descubierto. Y entre la tercera característica es la internacionales de criminalidad, sobre todo de países de Centroamérica hacia abajo, exceptuando ahora El Salvador, pues se ha exagerado el índice de corrupción en los diferentes sistemas judiciales de estos países. Ya los observatorios internacionales de criminalidad tienen las alarmas bien puestas porque en los últimos 5 años, nos atrevemos a decir que los últimos 10 años,
ha aumentado exageradamente este tipo de actos de corrupción, donde el tráfico de influencias, el soborno y la amenaza hace de las suyas para dejar libre a algunas personas que son acusadas de delitos o de hechos punibles. Entonces esto, bien, como cultura general tenemos lo que es un perpetrador. Vamos a lo que es la amenaza. Esto para darle un sentido a lo que vamos a hablar hoy acerca de los principios de la investigación criminal. La amenaza principalmente es una intimidación que su único propósito es hacer creer que algo se convertirá en un daño, pero no tenemos la precisión de el momento en que se va a dar, no sabemos el lugar donde se va a dar, los involucrados tampoco los conocemos y finalmente las consecuencias tampoco las conocemos, desconocemos cuáles pueden ser las consecuencias de esta amenaza. Hay una tendencia que las organizaciones criminales de orden transnacional como Al-Qaeda, Hezbollah, el Estado Islámico, suele hacer videos muy cortos de 15, 20 segundos, donde amenazan un determinado territorio y su población sin lograr poder exponer dónde se dará, en qué momento, cuáles son los involucrados y las consecuencias. Todo esto va a generar un impacto, obviamente, psicoemocional en aquellos que hacen vida en esa región que ha sido amenazada. Fue el caso de Al-Qaeda cuando hizo varios videos donde salía el líder negativo Osama Bin Laden y pues generaba este tipo de amenazas a través de audiovisuales muy cortos, entre 9 y 13 segundos. Esto generó una zozobra y un impacto emocional a los que vivían sobre todo en Washington, porque pues de alguna forma se creía que este primer atentado podría ser en la ciudad capital de los Estados Unidos. Finalmente, ya sabemos que ese 11 de septiembre del 2001 se consuma esta amenaza, se transforma en realidad cuando dos Boeing 767 impactan contra las Torres Gemelas y un tercer avión contra una de las zonas de máxima seguridad, como lo es el Pentágono de los Estados Unidos. Ahí, pues, pudimos evidenciar que ninguna de las 11 agencias de seguridad que cuidan la nación norteamericana se dieron cuenta que eso estaba sucediendo, sino hasta que después de consumado el hecho, pues fue que actuaron. Lamentable y, bueno, marcó una historia en un hito de la seguridad de aeropuertos y la seguridad de aerocomercial. Vamos a lo que es investigación criminal como tal. La investigación criminal, principalmente en lo personal, me parece que una de las disciplinas más hermosas que existen, aparte permite darle solución a aquellos que se quedan con las manos en blanco cuando sucede un fenómeno delictivo y no consiguen saber por qué ocurrió o por qué le ocurrió a ellos. Entonces, la investigación criminal primero se compone de diferentes disciplinas científicas. Eso es lo hermoso de esta rama científica. Aparte, lo primero que hace es recolectar la información y clasificarla, todo con un propósito: conocer la verdad relacionada a un fenómeno delictivo. Esto puede ser un hurto, un robo, un secuestro, extorsión, un homicidio y así sucesivamente. Entonces, volvamos, se compone de diferentes disciplinas científicas, recolecta una información que posteriormente es clasificada de acuerdo a un análisis técnico-científico con un único propósito: conocer la verdad relacionada a un fenómeno delictivo. Pues finalmente, luego de que un suceso de este tipo es acaecido, pues lo primordial para las víctimas es poder saber qué sucedió y cómo sucedió. Allí estamos nosotros, los criminólogos, para darle respuesta a estos hechos acaecidos en lo delictivo. Una de las los primeros pasos que hacemos como criminólogos es hacer una entrevista que es previo a un interrogatorio. La entrevista, de acuerdo a
a lo que es la metodología RAID o la técnica RAID, se compone de 3 preguntas esenciales. Primero, las preguntas sobre el historial del sujeto. ¿Cuál es la historia de este sujeto que estamos entrevistando? Una especie de biografía, a qué se dedica, qué edad tiene, de qué ciudad es, y todo esto sucesivamente, que va a permitir una conexión entre quien entrevista y quien está siendo entrevistado. 2, tenemos las preguntas ya que son concretas sobre el incidente que se está investigando. Y finalmente, entre las técnicas, según la metodología RAID, están las preguntas provocadoras de comportamiento. Esto es para poner a prueba, de alguna forma, la certeza de lo que está respondiendo esta persona que está siendo investigada a través de una metodología que es la entrevista, que, como ya hemos mencionado, es un recurso previo al interrogatorio como tal. Ya el interrogatorio como tal, según la técnica RAID, que es la más utilizada a nivel mundial y es la que yo he utilizado en los trabajos que he realizado para algunas policías judiciales. Primero debemos decir que es una investigación o un procedimiento de la investigación que es muy bien estructurado. No es algo así como de la nada, no, está muy bien estructurado y comprende 3 etapas principales: análisis de hechos, la entrevista de investigación y solo cuando se procede, el interrogatorio como tal. Sigamos por acá con lo que es el interrogatorio. También cabe aclarar que se trata de un proceso que consiste en desequilibrar los mecanismos de respuesta racionales. De alguna forma inhiben a que quien está siendo interrogado pueda crear una situación basada en falsedad, producto de su imaginación o producto de posiblemente un testimonio falso. ¿Cuándo se puede dar esto? Cuando una persona está manejando un vehículo y crea un accidente o choca, hay un accidente, pues la persona que iba manejando no tenía la documentación precisa o es hijo de alguien que iba dentro del vehículo, y esa persona que va dentro del vehículo que no iba manejando dicen ante las autoridades: ¿sabes qué? Fui yo el que iba manejando. Entonces, este tipo de recursos se hacen para comparar la veracidad del hecho per se y de lo que expone las personas que son entrevistadas e interrogadas. Esto es para evitar procesos viciados dentro del sistema de justicia. El interrogatorio, según la metodología RAID, que es una de las más utilizadas, recuerden que es un proceso de la investigación criminal, tiene 9 pasos, en los que está la confrontación inicial, el desarrollo de la confesión verbal, el manejo de las negaciones, el manejo de las objeciones como tal, la atención del sujeto que se obtiene de acuerdo a cómo va el proceso de preguntas, de interrogantes. También se maneja el estado anímico del sujeto, se hacen preguntas alternativas, esto como forma de hacer una provocación y permitir que el que es interrogado pues pueda admitir. Una vez que admite, pues nos vamos al 9º paso, que es documentar esta confesión que ha hecho. Se puede documentar a través de un escrito o de una grabación. Saben que hay algo que ha sido parte de mis últimas investigaciones como criminólogo, y es un recurso que se utiliza en este proceso, en este procedimiento de investigación, pero este tipo de circunstancias pueden inhibir u obstaculizar el interrogatorio como tal. Y es un trastorno psicológico llamado alexitimia. La alexitimia tiene varias características, es un trastorno como tal, psicoemocional.
y se caracteriza por la incapacidad de identificar, reconocer, nombrar, incluso describir emociones o sentimientos. A la persona normalmente se le dificulta incluso hallar palabras para describir las emociones. No es capaz de decir si se siente feliz, decir me siento feliz. No es que estas personas no posean emociones, no, sí, claro que poseen emociones. La única diferencia es que este trastorno psicológico que pudo haberse dado frente a algunas circunstancias desde su infancia, pues le inhibe, le prohíbe poder expresar estas emociones, exteriorizar estas emociones. Entonces, frente a un interrogatorio o frente a una entrevista, este tipo de trastorno psicológico como la lexitimia, pues evidentemente va a obstaculizar el procedimiento de investigación. ¿Esto por qué? Porque posiblemente quien entrevista, como esta persona no tiene, a quien están entrevistando, no tiene precisamente la condición pues avalada por un médico. Estamos hablando de que pueden ser personas que vivan en situaciones muy rurales o de campo, de montaña, y pues no están clínicamente evidenciados con este trastorno, pues el investigador puede atender, puede entender o tiende a creer que esta persona no está colaborando con el procedimiento de investigación judicial o de investigación criminal. De hecho, pueden haber malas prácticas de parte del equipo de criminalística, pues si ellos ven que una persona que acaba de perder a su madre en un homicidio y pues no la ven que está exteriorizando ningún tipo de emoción, pero tampoco tiene un documento que esté clínicamente comprobado que esta persona tenga un trastorno psicológico, pues el equipo de criminalística puede tender a pensar que esta persona está involucrada con el hecho presente. Tenemos otra situación que se llama el síndrome de Moebius. Ya esto sí es un trastorno congénito muy poco frecuente en la población y tiene una característica, y es que se muestra una especie de parálisis facial. Es como si la persona tuviese una máscara puesta, donde se van a evidenciar pues la falta de expresión facial, hay una incapacidad para sonreír, hay algunos retrasos motores, incluso problemas auditivos, que por ende van a obstaculizar el procedimiento de investigación criminal, que está basado, puede estar basado inicialmente en una entrevista y luego posteriormente en un interrogatorio. El síndrome de Moebius, ya después le voy a enviar un documental en YouTube donde van a poder entender un poco más cómo estas personas viven un infierno, porque lamentablemente no pueden exteriorizar sus emociones, y esto es porque hay unas alteraciones en los nervios craneales número 6 y número 7, que una vez que son alterados, pues hay una falta de expresión facial como tal. Tenemos por acá, ya cerrando el ciclo de lo que refiere a entrevistas e interrogatorios, pues el investigador criminal, cuando llega a la escena del crimen, pues deben tener una indumentaria adecuada, ¿no? Que va a proteger a quien hace la investigación preliminar, a que esté en riesgo de exposición de sustancias biológicas, químicas, físicas, etcétera, etcétera, etcétera. El objetivo es reducir el riesgo de células cutáneas, pelos, cabellos, fibras de ropa, que todo esto entre en contacto con la escena del crimen y se pueda contaminar, y puedan haber más indicios que evidencias. ¿Cuáles son estos elementos de protección en personal? Pues tenemos estos que están acá: cubrebocas, tenemos una capucha para impedir que ese cabello o otras células cutáneas puedan contaminar la escena de crimen como tal. Se tiene un traje de bioseguridad que fue muy popular en tiempos de COVID. Se tienen el uso de guantes de látex, vinilo o nitrilo, de acuerdo a lo que se vaya a evaluar.
se tiene también un cubrebocas y, muy importante, un cubre calzado para no generar huellas que se transformen en indicios que cuando va el análisis técnico científico, pues nos damos cuenta que fue una contaminación de el área como tal. Muy importante, el área de lentes de seguridad. Recuerden que todos esos fluidos que puedan tener contacto con los ojos, pues pueden causar daños, enfermedades, contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos 5 pasos en la cadena de custodio. Cuando nosotros, los investigadores criminales, vamos a abordar ya lo que refiere a la parte de evidencias, pues tenemos estos 5 pasos. Primero, hacemos los hallazgos y la protección en la escena del delito de estos hallazgos. Tenemos la búsqueda mediante lo que es la inspección preliminar, que se hace a través de la observación y no de análisis técnico-científicos como tal. Tenemos la fijación mediante actas escritas, fotografías, croquis o videos del servicio de circuito cerrado en una determinada área física, como un edificio. Pues tenemos finalmente la recolección de estos indicios, evidencias, que hay que saber separar lo que refiere a indicio, evidencia y prueba, lo vamos a ver más adelante. Y finalmente el embalaje de estos indicios y evidencias. Luego de que se toma esta preliminar, pues se hace una custodia de las evidencias, se hace un transporte y entrega de este material de interés criminalístico, donde se va a hacer un análisis pericial. Luego se va a la presentación en juicio de estos elementos de interés criminalístico, y finalmente, luego de que han sido utilizados en el juicio, pues se ordena la devolución, la destrucción o un comicio para fines de beneficio de instituciones, de acuerdo a. Todo va a depender de lo que decida la corte como tal y la fiscalía. Aquí, cuando hablábamos de elementos de interés criminalístico, podemos hablar también de lo que son los elementos materiales probatorios y la evidencia física. Lo constituyen principalmente objetos que son perceptibles, que son tangibles, a través de los sentidos, de la observación sobre todo, y que tienen relación con un fenómeno delictivo. Si entramos a la escena del crimen y vemos un arma punzopenetrante, punzocortante, un arma de fuego, pues estamos hablando de elementos materiales probatorios y evidencia física. Vamos a ver lo que son las partes de la escena del crimen. Vamos a suponer que esto es un caso acaecido el 11 de febrero del 2023 con hora de archivo a la 1:01 de la tarde. Estamos hablando de un homicidio, caso 154 de Agudelo de los Santiago, en la ciudad de Medellín, Colombia. Vamos a ver lo que es una escena del crimen para aquellos que no son conocedores del área y del tema. Tenemos esta circunferencia que vemos acá y vemos algunos indicios y evidencias. Tenemos el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el número 8. Por favor, fíjense bien en la imagen. En esta imagen vamos a ver pues un arma de fuego, un arma punzopenetrante o punzocortante. Vamos a ver la primera evidencia, que es el cadáver o el occiso. Vamos a ver algunos accesorios del occiso, al menos como indicio. También vamos a ver el teléfono, algunas huellas dactilares. A ese sitio donde se consigue la mayor parte de indicios y evidencias se le llama epicentro. Son 4 partes de la escena del crimen. Una es el epicentro, donde consigues la mayor parte de indicios y evidencias. Ya después tenemos la ruta de acceso. La ruta de acceso
es la ruta probable por donde ingresa el perpetrador, que ya dimos las características, y cometió el hecho punible, este fenómeno delictivo, en este caso un homicidio. Tenemos también la ruta de escape. La ruta de escape es también posiblemente el lugar por donde el perpetrador sale de la escena del crimen. Muchas veces no es la misma ruta de acceso, porque una vez que comete el crimen y se ve evidenciado por algún testigo, pues va a buscar salir por otra puerta, por otro lugar, para no darse en descubierto. A eso se le llama ruta de escape. Finalmente, también tenemos un área donde vamos a conseguir varios indicios y evidencias, y es el área circundante, es el área fuera del epicentro. Esta área nos va a permitir, pues, conseguir algunos elementos de interés criminalístico que van a permitir esclarecer este fenómeno delictivo. ¿Cómo puede ser un elemento de interés criminalístico en el área circundante? Pues fuera del área del epicentro, fuera del edificio, habían unas cámaras, y pues a través de esas cámaras pudimos ver por dónde o de quién se trataba la persona que cometió el hecho punible. En este caso, podemos darnos cuenta que es de sexo masculino o sexo femenino, si se fue a un vehículo automotor, si se fue a pie, si habían otras personas que lo estaban esperando, si habían algunas otras personas acompañándoles. Si volvió a ingresar otra vez al área de epicentro, y así sucesivamente. El área circundante pues nos va a permitir poder hallar algunos otros indicios de evidencia que van a ayudar a esclarecer este fenómeno delictivo. Recuerdan que hablé de indicio, evidencia y prueba. Hay una diferencia bastante amplia entre ellas. Pero antes de develar esto, vamos a hablar de comunicación no verbal. La comunicación no verbal, dentro de los principios de la investigación criminal, pues es tendencia o es una nueva forma de pensar en lo que refiere a la investigación criminal. Porque comunicación no verbal, según David Matsumoto, ex asesor del FBI y del FBI, dice que la comunicación no verbal es toda forma de transmitir un mensaje sin hacer el uso de las palabras, del verbo. Si nosotros vamos en la carretera y pues vemos un semáforo que cambia de naranja a amarillo a rojo, pues sabemos que debemos detener nuestro vehículo. Igualmente para el paso peatonal, sabemos que si cambia a rojo, pues el paso debe ser ausente y debemos esperar a que cambie a verde para poder caminar. Eso lo hacemos de acuerdo a lo que se llama inteligencia cognitiva o experiencia. Y es que sabemos que tales coloraciones, que al menos en ese elemento, en ese recurso que se llama semáforo, pues nos va a dar algunas indicaciones. Eso es comunicación no verbal, porque no hay nadie, mejor dicho, que esté sobre el semáforo y te diga, hey, es rojo, tienes que parar, hey, es verde, tienes que adelantar. No. Simplemente a través de la inteligencia cognitiva o de la experiencia, sabemos que son indicadores sin que alguien lo verbalice. Es igual utilizar algunas símbolos o simbologías internacionales como esta, alzar el pulgar hacia arriba o colocar el pulgar hacia abajo, que significa que está mal, y el pulgar hacia arriba, que está bien. Eso se puede entender en diferentes países de los 5 continentes. Sin embargo, hay algunas otras lecturas de códigos que son muy regionales y no lo entiende el resto del mundo, sino la región donde vivimos. Eso también hay que aclararlo. Pero ¿por qué el comportamiento no verbal, la comunicación no verbal es perfecta o es idónea para lo que es la investigación criminal? Porque la escena del crimen te va a hablar, la escena del crimen te va a gritar información, pero en un lenguaje no verbal. Nosotros, como investigadores judiciales o investigadores criminales, debemos que saber darle lectura a aquello que no nos habla, porque lamentablemente cuando llegamos a la escena del crimen, el
el que haya sido, el que haya muerto por un homicidio no se levanta y te explica qué fue lo que pasó. Entonces, toda esa información que está allí en el epicentro, en el área circundante, en el área de acceso, en el área de escape o en la ruta de escape, pues nos va a dar información. Y esa información solamente la podemos entender a través del comportamiento no verbal. Obviamente a través de análisis técnico-periciales y obviamente a través de la investigación como tal. Pero esto es un recurso que se hace en las nuevas tendencias de pensamiento en lo que refiere a investigación criminal. Vámonos a ampliar un poco más lo que es comportamiento no verbal con lo siguiente, si me permiten. Huellas del comportamiento. Esto pertenece a lo que es comportamiento no verbal. En algún momento, en una investigación hecha en septiembre del año 2017, una familia desaparecida, había un solo integrante de la familia, que era un hijo que venía de la ciudad al pueblo donde se había desaparecido esta familia. Venía no de manera recurrente, más bien muy seccionada, venía una vez al año, 2 veces al año, y algunos vecinos comentaban que cada vez que ese hijo venía, pues había muchos problemas, muchos gritos, muchas discusiones. Y finalmente cuando él viene por última vez, pues la familia desaparece. Nosotros, a través de una denuncia formal que hizo la familia de los desaparecidos, pues decidimos hacer una intervención judicial y hicimos una entrevista preliminar a este hijo. Pues cuando ingresamos a la casa para hacer una inspección ocular, pues vimos que había una remodelación en el área del suelo de la cocina. Pues sin ser ingenieros civiles nos dimos cuenta que tenía aproximadamente un poco más de 30 días, de un mes. Casualmente era la cantidad de días que las personas estaban desaparecidas. Luego de hacer una entrevista preliminar, pues nos dimos cuenta que debíamos hacer un interrogatorio. En la investigación llamamos a un ingeniero civil, le preguntamos qué opinaba acerca de la textura de la remodelación de este suelo y él dijo, bueno, sí, efectivamente fue hecha aproximadamente, tendrá como un mes, máximo un mes y 10 días. Cuando tomamos en cuenta la opinión de este ingeniero civil, nos dimos cuenta que finalmente las personas estaban allí. Entonces eso se llama huellas del comportamiento. Muchas veces entramos a un lugar y vemos todo desordenado, vemos gavetas fuera del lugar, vemos papeles tirados por todos lados. Entonces podemos suponer pues que la persona andaba buscando algo del cual no tenía la precisión exacta de lo que buscaba. Muchas veces en una oportunidad llegamos a un hotel donde había, todo estaba en muy orden y pues la caja fuerte estaba semiabierta. Obviamente la persona sabía exactamente a lo que iba, dónde estaba y cuál era la combinación de la clave. Ya por ese lado, pues las huellas del comportamiento siempre van a jugar un papel muy importante dentro de lo que es el comportamiento no verbal y la investigación criminal. Vamos por acá a dilucidar lo que es indicio, evidencia y prueba. Indicio es cuando aún no pasa por una prueba técnico-pericial y suponemos que ese cuchillo que encontramos en el lugar, en el epicentro, pues podrá creerse o podrá asumirse que es parte del hecho punible, pero muchas veces no es así. En una oportunidad, haciendo un levantamiento de un cadáver en un área boscosa, pues conseguimos un cuchillo con algunos tejidos que nos hacían parecer que estaban relacionados con el hecho per se.
Cuando pasa por el análisis pericial, este indicio, que era el cuchillo, pues nos damos cuenta que no pertenece al crimen como tal. Es un lugar donde suelen acampar algunos excursionistas y pues seguramente a alguno de ellos, luego de picar una carne, pues lo dejó allí olvidado. Entonces es solamente un indicio. Nos hace creer que pertenece a ese hecho punible. Ya se convierte en evidencia cuando pasa de indicio a un análisis pericial y este análisis pericial nos dice, miran, ¿saben qué? Este cuchillo sí fue con el que fue apuñalado la persona. Entonces ya es una evidencia. Ya cuando es una evidencia, algunas de estas se utilizan frente a una corte como prueba para acusar o para darle proceso al tema legislativo dentro de un juicio, me refiero. Entonces esa es la diferencia entre indicio, evidencia y prueba. Sigamos por acá. Para que, como esto se refiere a principios de la investigación criminal, yo puedo suponer que no todos saben que son esos pines rectangulares o de forma paralelepípedo que utilizan los investigadores judiciales, los investigadores criminales, como para marcar las evidencias. Son estos que están acá, en algunos países se le llama marcadores de evidencia. Algunos de ellos tienen una línea que va a poder medir el objeto que está siendo objeto de indicio. Si lo ven allí en la imagen, pues hay un casquillo, lo que aparentemente es un arma calibre 380, de munición 380, y pues de a partir de allí se hacen anotaciones también para generar un precedente. Nosotros dentro de la investigación criminal también manejamos lo que son es un esquema utilizado por muchas áreas de la rama científica, económica, política, social, y es el llamado DOFA, donde se pueden medir las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas dentro de un contexto social para poder también evidenciar algunas circunstancias que no se muestran per se en el hecho punible. Nosotros en la investigación criminal tenemos unos pasos, universales que son conocidos en todos los lugares donde se hace investigación. Y es que cuando llegamos a la escena del crimen como tal, pues vamos a utilizar a través del sentido de la observación vamos a revelar a través de lo ocular lo primero que vemos allí. No podemos hablar de homicidio cuando es casi evidente, casi una evidencia, poder ver que la persona ha cometido un suicidio. Pues es lo que se presume. Ya cuando se hace un análisis técnico pericial, pues se puede ver si esta persona fue objeto de simulación de suicidio, pero finalmente fue un homicidio. También se hace lo que es la descripción y a través también de la observación. También damos explicación y la probabilidad de incidencia de este fenómeno delictivo, o sea, que vuelva a suceder o no suceder dentro o con las mismas características. Hay 3 escenas del crimen que son las más marcadas, y es la escena de crimen que es abierta. Estamos hablando cuando, vamos a dar un ejemplo, una persona yacida, muerta, a través de un homicidio. Pues la escena abierta es cuando el cuerpo queda al exterior, no está encerrado en algún establecimiento, sino más bien queda a la intemperie. Cuando la víctima, producto de homicidio, queda a la intemperie, pues algunos indicios, evidencias se van borrando de acuerdo a cómo esté el contexto natural o ambiental.
Muchas veces la lluvia, el sol, los transeúntes, pues van a permitir que esta escena del crimen se contamine, incluso que se eliminen algunos indicios e evidencias del epicentro. Sucedió recientemente en Honduras, en uno de los, no recuerdo ahorita exactamente la región, donde pues hubo un homicidio. La persona que fue víctima también hizo uso de su arma de fuego y logró herir a la otra persona. Pues cuando llegan los investigadores, ninguna de las armas estaba, porque la propia comunidad del barrio se había apoderado de estas armas. O al menos personas al margen de la ley hicieron uso de estas armas de fuego. Se las llevaron y pues eso impidió un debido proceso. La escena cerrada es que si esta misma víctima fue a través de un hecho violento como el homicidio, pues quedó dentro de su casa, podemos presumir que como no está la intemperie a otros procesos biológicos, químicos y físicos como tal del ambiente, pues el cadáver se puede preservar de mayor forma. Esto también va a depender de la región. En países o regiones donde hay menor temperatura, pues el cadáver se va a conservar más que en aquellos lugares donde la temperatura sean altas. Esto también va a ser de acuerdo a la región como tal. La escena mixta es cuando sucedió acá en Medellín, hace unas semanas atrás, aquí en la ciudad de Medellín, la eterna primavera, que cabe destacar, es una de las ciudades que ha reducido enormemente el nivel criminal, y esto a través de la inversión en cámaras de seguridad, en nuevos elementos para la policía, en capacitaciones, entrenamientos, que han podido reducir como tal este fenómeno delictivo que en algún momento, en los años 90, pues abordó de manera abismal a toda Medellín y a gran parte de Colombia. La escena mixta es cuando se está, pongamos de ejemplo, el reciente sucedido acá. Hubo un robo de un establecimiento comercial, pues el dueño legítimo del establecimiento comercial saca su arma de fuego, repele este robo, hay un intercambio de disparos dentro del establecimiento, uno de los bandidos, de los pillos, recibe un disparo en un costado de su humanidad, sale y muere en la parte exterior del establecimiento comercial. Aquí se habla de una escena mixta porque hay una escena cerrada, que fue el establecimiento, y una escena abierta, que fue fuera del establecimiento, donde finalmente yace esta persona. Nosotros cuando hablábamos de comportamiento no verbal, pues también en los individuos, al margen de la ley, hay algo que se llama comportamiento anómalo. Y según la criminóloga chilena, Alicia González Vidaurre, dice que comportamiento anómalo es toda conducta que se aparta en un grado significativo de una norma cultural, criterio o patrón grupal. Vamos a dar un ejemplo porque me gusta ser bien andragógico y pues los ejemplos son los que nos van a permitir ese camino neuronal de receptor de información o nueva información. Entonces, podemos ver que una persona que esté en un determinado lugar, en una situación geográfica, y vaya caminando por la calle de un sitio a un punto a un punto B. Y en ese trayecto de punto A punto B, pues se consigue con un par de individuos que su indumentaria, su textil, su forma conductual, también el verbo, pues no es cónsono precisamente a los valores positivos de una sociedad. Entonces ese tipo de, sin que él nos diga, soy un pillo, soy un delincuente, soy un ladrón, soy un bandido, pues nosotros a través del comportamiento no verbal y del comportamiento anómalo vamos a presumir que se trata de una amenaza. Esto lo hacemos también los criminólogos y los criminalistas
para evaluar lo que refiere a conductas no deseadas dentro del contexto social. Eso nos va a permitir también dar unos números, unas estadísticas que van a los observatorios internacionales de criminalidad para poder observar cómo se comporta la sociedad frente a este tipo de comportamientos o amenazas. Muchas veces, graciosamente, las personas tienen que aclarar que no se tratan de delincuentes, sino que vienen de trabajar y andan vestidos de tal o cual forma. Me ha sucedido, una vez estábamos en un supermercado, yo estaba haciendo una compra muy pequeña y pues entran dos individuos, el vigilante le hace un llamado preventivo y les dice que exactamente qué van a hacer, que ya van a cerrar. Era muy temprano todavía. Y ellos dicen, señor, no se preocupe, nosotros venimos de trabajar, esta es nuestra ropa de trabajo, y pues antes de que cerraran, vinimos a hacer compras, pero ya nos vamos a bañar y pues nos vamos a cambiar de ropa. Finalmente me di cuenta que muchas veces se cumple esto que dice que por la maleta se conoce al pasajero. Muchas veces nos engañamos nosotros como sociedad, en este contexto social, con ahora nuevas características por tendencias religiosas, por tendencias sexuales, por tendencias políticas, pues tenemos que estar alerta en 362 grados. Estamos hablando de 180 grados horizontal a la izquierda, 180 grados horizontal a la derecha, un grado hacia arriba y un grado hacia abajo, porque no sabemos nunca de dónde viene la amenaza. Si es de forma aérea, si es de manera subterránea, subacuática, y pues esto es parte de las nuevas tendencias de pensamiento en lo que refiere a investigación judicial, investigación criminal. Nosotros debemos saber cómo se comporta el contexto social de acuerdo a la región donde estemos para poder dar ciertos indicios cuando de un fenómeno delictivo se trata. De hecho, cuando hablábamos de esta forma, quise dar como ejemplo los esquemas de protección a personalidades. Ellos se basan en la protección de una o más personas. Podemos evidenciarlo acá, este hombre que está con, o esta silueta que está con un marcador en rojo, pues tenemos acá a un pequeño esquema de seguridad, un binomio, dos personas. Finalmente, si todo fuera así, pues los escoltas, los que hacen esquemas de seguridad, pues vivieran felices todo el tiempo, pero debemos sumarle una dinámica social que es donde se pueden encontrar factores de riesgo de orden humano, físico, químico y biológico. Nosotros como sociedad estamos expuestos a una probabilidad de daños de cualquiera de estos órdenes: físicos, químicos, biológicos, de orden humano, radiactivo, nuclear, que no siempre están presentes en una sociedad, pero puede ser parte de. Hace un mes, un poco más de un mes, en un lugar donde venden postres, donde venden dulces acá en la ciudad, pues una persona de la tercera edad, ya un hombre de mayor a 60 años, se quedó en reunirse con su ex pareja, una mujer de 40, aproximadamente unos 45 años de edad. Finalmente coinciden en el lugar y cuando él va a dar las primeras palabras, pues saca un recipiente así como el que utilizamos para las muestras de orina y pues avienta o lanza este químico sobre ella, pero antes de habérselo lanzado a ella, pues por un error humano, también le cae a él. Se trataba nada más y nada menos que de cianuro. Sabemos que es un químico orgánico, pues de alto poder mortal, y pues acaba con la vida de estas dos personas. Entonces, podemos ver que no solamente como sociedad estamos inmersos en riesgos solamente por arma de fuego, por armas punzopenetrantes, sino que hay otras que también son de interés criminalístico, y para eso estamos nosotros, para poder develar cuáles son estas nuevas formas y poder de alguna forma predecir o anticipar qué fenómenos están atacando a tal región. Sabemos que por estadística
Hay regiones, pues, donde se ha exacerbado el tema de los secuestros, la trata de niños, la trata de blancas. Incluso hay países que están marcados como tal. Hay regiones de nuestros países que sabemos que hay un alto índice de robos, hay un alto índice de secuestros. Todo esto pertenece a lo que es la investigación criminal, porque nosotros tenemos que tener muy bien documentado lo que está pasando en la región para poder dar esos primeros indicios cuando se trata de un fenómeno delictivo. Cuando hablábamos de comunicación no verbal en las nuevas tendencias de pensamiento en lo que es investigación criminal, tenemos esto bien interesante que es del autor Edward Hall, si me permiten. Edward Hall es un norteamericano que determinó 4 tipos de distancia y son las siguientes. Tenemos la distancia íntima, cada vez que la nombro, al menos estos últimos meses, recuerdo lo que está sucediendo o lo que se está ahora revelando y que siempre ha sucedido, que es este bochornoso y pues nauseabundo acto contra niños, y es la trata de niños. Para mí, que soy acreditado por la Organización de Naciones Unidas, pues es uno de los fenómenos más dantescos, más horroríficos de la historia del ser humano. Y es la trata de menores, la trata de niños, que son producto de esclavitud, son víctimas de la esclavitud, son víctimas de abusos sexuales. Y pues cada vez que hablo de comunicación no verbal proxémica, pues siempre aconsejo a los padres como criminólogo tener cuidado quién se acerca a nuestros hijos. Esta distancia íntima solamente se utilizan entre parejas, entre padres e hijos, madres e hijos, ni siquiera entre abuelos e hijos, porque muchas veces este vínculo eh, paternal es el que hace posible esta distancia íntima, es que es entre 0 y 60 centímetros. Yo tengo 2 hijos, uno de 3 años y otro de 5 meses, y pues es normal que a esa edad un padre como yo que vivo para estar en paz, para estar tranquilo, pues vivo acariciando y besando a mis hijos. Es normal que yo lo haga como padre, que mi esposa lo haga. Lo que no es normal es que venga otra persona, incluso dentro de la familia, a hacer ese tipo de contactos, donde la distancia íntima se hace presente. Tenemos otra que es la distancia personal, que es la que utilizamos con personas como las que son compañeros de trabajo, personas de la academia, de estudio, que pues siempre estamos a una distancia de 60 a 120 centímetros aproximadamente, de acuerdo al vínculo también, cuando vamos a conversar con ellos acerca de un determinado tema. Tenemos la distancia social, que es de 120 a 300 centímetros. Esta distancia social es la que podemos utilizar, por ejemplo, en un banco, donde vamos a hacer una transacción financiera y no queremos que los demás vean qué vamos a hacer. Y la que finalmente siempre recomiendo para verbalizar una información económica, financiera, como voy a vender mi carro, o ya vendí mi vehículo, lo vendí muy bien, tengo el dinero en la casa, pues ese tipo de información siempre se tiene que hacer de manera muy anónima, o no, o ventilarla lo menos posible, más allá de por si alguna circunstancia el usuario debe hacer mención de esto, pues que su verbo esté fuera del alcance al menos de 3 metros de otros individuos que no son conocidos, incluso de aquellos que son conocidos. Esto también pertenece a las nuevas investigaciones que se han hecho en lo que refiere a investigación criminal, vaya la redundancia, o a lo que refiere a la investigación judicial. Muchos de las evidencias de homicidios acaecidos por dinero, por un robo o por un hurto que se convierte finalmente en un robo porque la persona se hace presente y se hace víctima también, pues finalmente hemos detectado que es porque no se utilizó un anonimato adecuado para decir o para no decir lo que se tenía.
Hay personas que en países de Centroamérica, hacia abajo, hacia el sur de América, pues vende un vehículo, vende una casa y pues como la ha expuesto en redes sociales, ya la persona puede, el que va a pseudo utilizar esa información, puede cuánto se trata el dinero que ha adquirido esta persona, y es donde vienen los secuestros, los robos, los hurtos, las amenazas y las extorsiones. Tenemos algo que se llama estructura panóptico. La estructura panóptico pues surge originalmente de la mano del inglés Jeremy Bentham y era como un mecanismo, inició como un mecanismo aplicable de comportamiento de los presos dentro de las prisiones, valga el término. Y consistía en esta siguiente forma. Esto también pertenece a lo que son las nuevas tendencias de pensamiento en la investigación criminal. Porque este es el inicio. Esto fue en el siglo XVIII. Y es donde se tenía una prisión o una cárcel. Vamos a suponer, este dibujo está partido a la mitad para que ustedes puedan ver qué es lo que hay adentro. Y pues todo esto que ustedes ven aquí son celdas. Todo esto que ustedes ven aquí son celdas. La teoría panóptico trataba de lo siguiente: se colocaba una estructura de forma cilíndrica en el medio, donde se colocaba un operador de vigilancia. Ese operador de vigilancia pues era el encargado de ver todas las celdas que estaban de forma circunferencial. Ahí se cumplían los 362 grados, 180 grados a la izquierda, 180 grados a la derecha, uno arriba, uno abajo, para poder observar cómo era el comportamiento de estos prisioneros. Resulta que esto era en el siglo XVIII. Ellos colocaban una forma vitral de unos vidrios donde se podía ver de adentro hacia afuera, pero no de afuera hacia adentro. Entonces, ¿qué pasaba con esta estructura? Los presos, los prisioneros, sentían que las 24 horas estaban siendo vigilados. ¿Cuál es la teoría panóptica del día de hoy utilizada, al día de hoy, utilizado en nuestro contexto social? Estas cámaras que están en los centros comerciales, algunas llamadas PTZ, donde no sabemos hacia dónde está apuntando. Vemos que es un mediano globo de color oscuro, pero no sabemos hacia dónde está apuntando el lente. Eso hace que una persona que vaya a tener un comportamiento inadecuado se inhiba de hacer este comportamiento y pues no lo haga y permita una coherencia en los valores positivos del contexto social. Esa es la estructura panóptica del día de hoy. Al día de hoy me refiero. En España, la teoría panóptico, que también interviene en todo lo que refiere a los procesos de investigación y de la criminalística y de la criminología, pues llegaron a una conclusión, y era lo siguiente. La ciudad de Madrid, España, estaba siendo, incluso llegó a ser un tema ya de salud pública, porque muchos usuarios de establecimientos comerciales dedicados a la diversión, bebidas, pues salían de estos establecimientos a orinar e incluso a defecar en varios lugares de la ciudad. ¿Qué detectaron los criminólogos y los criminalistas de por qué estaba sucediendo esto al momento, incluso al tiempo de convertirse en un tema de salud pública? Pues ellos determinaron que no estaban siendo observados y que la ausencia de iluminación permitía este tipo de actos. Entonces, pues a través de lo que es la estructura panóptico, empezaron a dibujar muchos ojos, como los que ven aquí, en toda la ciudad, que permitían que cuando una persona fuera a hacer, hacía las veces de una cámara, cuando iban a hacer una conducta inadecuada como orinar, defecar en la calle, pues se sentían observados y esto inhibía a ese tipo de conductas. Entonces, bueno, esto ha sido el abrebocas de este inicio de seminarios o de webinar que abordan los temas de las diferentes ramas científicas que sirven para esclarecer fenómenos delictivos. Pues yo he sido uno de los que inaugura este ciclo. Me siento muy feliz, me siento muy contento de que el doctor Manuel Valera me haya invitado. Me siento muy contento pues de la participación, muy corta debo decir,
pero bien sustentada en contenido en autores, también en análisis científico, incluso en investigaciones muy propias. Aparte, bueno, un quórum muy pequeño. Sin embargo, me siento contento que me hayan acompañado el día de hoy. De todas maneras, esto va a quedar grabado. Una vez que quede grabado, pues se va a poder compartir a otras personas. Ya estamos en la parte de preguntas y respuestas. Si alguno quiere o desea, pues, compartir, aportar, es bienvenido. Estoy muy contento de que estudiantes o profesionales del área pudieran aportar algo. También, pues, voy a dar mis redes sociales, esto para poder tener un contacto más directo con ustedes. Y agradecido con Iberoforense por la invitación que hacía un mes me había hecho. El día de ayer no se pudo concretar, motivado a algún proceso técnico que nos impidió estar ayer a tiempo. Y pues bueno, el día de hoy se hizo, donde hay 16 personas, y va a quedar grabado para posterior. Si alguno tiene alguna pregunta, pues puede hacer uso del chat o también del micrófono, de abrir apertura de micrófono. Y si no, pues bueno, nos vemos en alguna otra ocasión. Les agradezco mucho la atención que me ha dado Iberoforense, su personal administrativo y directivo. Y bueno, les aconsejo que sigan estando en sintonía de estos ciclos. Aquellos que quieran la certificación deben dirigirse al doctor Manuel Valera o a su personal administrativo en lo que refiere a Iberoforense, y creo que es una cuota de $10, que es absolutamente nada al día de hoy. Pues pueden obtener una certificación avalada por un ente debidamente registrado acá en el Estado colombiano a través del NIT. Bueno, creo que es todo. Por aquí David levantó la mano. Si le pueden aperturar el micrófono, por favor. Buenas tardes, Máster. ¿Me escucha? Totalmente, David. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, siempre en labores. Tengo una duda y estoy un poco confundido. En el Sí. link que usted me mandó, me salía que el seminario era de 5 p.m. a 7 p.m. y me parece como que ya está terminando más bien. No sé si era hora Colombia o no sé qué pasó. No, casualmente nosotros, ¿tú en qué ciudad estás? Estás ahorita en En Honduras, ¿verdad? Honduras, ¿En qué sí, ciudad estás? Bueno, es San la misma Pedro en todas. Sula. Ok. Lo que sucede es que pudimos haber ampliado en más ejemplos, y esto para que durara unos 30 minutos más, pero motivado a que el quórum estuvo muy reducido, decidí centrarme en lo que era el tema como tal y no aperturarme tanto a ejemplos que tal vez crearan una ansiedad visual, una ansiedad que muchas veces se sucede es a partir de estos espacios virtuales. Entonces, bueno, he descubierto que cuando los temas científicos son más cortos, pues la transferencia de información llega de manera más adecuada. Es por eso, David, que se hizo y se cerró como media hora antes, solamente media hora antes, pero ya vamos a cumplir 1 hora y media. Ah, ok, listo, Máster. Muchas gracias. Gracias a ti, David. Un fuerte abrazo. Si alguien tiene alguna otra pregunta, pues puede levantar la mano. Y pues yo también voy a compartir mis redes sociales por acá, el coach de la seguridad, a través de Instagram. Voy a colocar aquí Instagram, los puntos, el coach de la seguridad. Muchas gracias. Tenemos una pregunta por parte de Joel Gutiérrez, que levantó la mano. Sí, cómo no. Joel, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿De dónde nos hablas? Hola, Joel, buenas tardes.
Creo que no te escuchamos, Joel. ¿O soy yo que no te escucho? Sí, mientras tanto, ¿alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda que quisieran compartir? Sí, Joel no fue una de las personas que se retiró, ¿no? No, lo veo acá. Sin embargo, no sé si tiene algún problema con su conexión porque sí vi que había levantado la mano. Si no, Joel, también pudieras hacer uso del chat, así como yo lo estoy utilizando. Está del lado derecho, como una nubecita azul, como de diálogo, mejor dicho, azul. Puedes escribir allí, pues, la pregunta y yo con mucho gusto te la respondo. Si necesito tiempo, pues, porque hay preguntas que son eh, tienen una respuesta muy amplia y necesitamos, a veces, recursos para poder responderla sin ánimo de confundir al quórum. Entonces, yo soy de los que sí, sin vergüenza alguna, digo, ¿sabes qué? Necesito tiempo para responder a esa pregunta. David Hernández ha levantado la mano. Sí. Máster, ¿qué posibilidad existe de que me comparta lo que es el material? No sé si se puede, porque la verdad que recibí bien poca charla, porque pensé que era 5 p.m. hora Honduras. Entonces prácticamente estuve 20 minutos. Ah, ya te entiendo, ya te Sí, yo entiendo. me Mira, fijé en la hora que me envió o de 5 a 7, entonces yo me conecté a las 5, pero ya estaba terminando. es por la hora de diferencia en Honduras. Es Ahí lo correcto, que yo me vamos a confié. hacer, ahí es lo que vamos a hacer es que Ibero Forense, pues el día de hoy le llega la grabación a través de la aplicación Meet y mañana me puede enviar el link para yo compartirlo con los interesados. Listo, Master, más que todo era eso, más que todo por eso es que había levantado la mano al principio, porque estaba un poco confundido, pero es por el cambio de hora de los países. No, me parece bien la pregunta y todo es válido como tal. Listo, Master, saludos. Ok. Por Hay una acá, pregunta en el chat, sí, de sí. Fer. Dice, ¿cómo se define en concreto la escena del crimen? Bueno, como ya habíamos hablado, pues, ¿cuál es la composición de la escena del crimen? Que son 4 pasos. Está el epicentro, donde consigues la mayor parte de indicios. Luego de que esos indicios van a un análisis técnico-pericial, pues se convierten en evidencias que finalmente pueden ser utilizados como prueba ante una corte. Hablamos de las rutas de acceso, las rutas de escape, el área circundante. Y pues la escena del crimen como tal es el acontecimiento per se de la comisión de un delito. Eso es lo que es una escena del crimen. Es donde el fenómeno delictivo se hace presente y pues a través de algunas características se puede, o algunas características que son recolectadas, se puede esclarecer. Perfecto, muchísimas gracias. Gelson Carpio ha levantado la mano. ¿Sí? Adelante. Hola Gelson, buenas tardes, ¿cómo estás? Te escuchamos. Si activas el micrófono. No, no te escuchamos, Gelson, lamentablemente. Pero qué bueno que podamos participar, qué bueno que podamos ser parte de este webinar. No solamente que el ponente sea el protagonista, sino ustedes como tal y el contenido programático para el día de hoy. Oye, Sabemos, profesor, sí, ahora sí me escucho. Gelson, ahora sí, Gelson, ¿cómo está? Ese acento es de Venezuela, Sí, ¿sí? Venezuela. Buenas noches, profesor. Dios le bendiga. Un abrazo, Bueno, Gelson. amén, igualmente. Bueno, sí, en algunas investigaciones por allí, porque uno se encuentra cuando está estudiando, aparece lo que es el tetraedro de la criminalística, ¿no? Sí, cómo no. ¿Cuáles son los elementos en este caso que ustedes manejan, pues, con relación al tetraedro de la criminalística? Tú sabes que el tetraedro en la criminalística, pues justo ahora en las nuevas tendencias de pensamiento,
no es lo más utilizado, al menos en lo que refiere a la criminalística aplicada. ¿A qué te refieres exactamente o a qué elemento del tetraedro como tal te refieres? Ok, en la investigación allí pues aparecen pues tres elementos que son lo que es el ignoto, ok, o la persona desconocida, Sí, lo que sí. es este nexo causal entre el sitio del suceso, nosotros lo llamamos acá sitio del suceso, no la escena del Sí, crimen. aquí también se llama sitio del suceso, víctima y los instrumentos con los que fueron utilizados para Exactamente, hacer y posible. los medios de comisión del delito. No, nosotros aquí utilizamos solamente 4, que es el sitio del Okay. suceso. Lo que pasa es que yo hablo en un lenguaje universal, Gelson, porque recuerda que aunque fuimos pocos, eran 17 personas, al menos de 5 países diferentes. Y en una oportunidad, hace como 4 años, utilicé la palabra pillo, utilicé la palabra ladrón, no, la palabra pillo, utilicé la palabra delincuente y en algunos países no me entendieron y son de habla hispana. Entonces yo prefiero utilizar un lenguaje universal, motivado a que aquí hay colombianos, uruguayos, peruanos, venezolanos en tu caso, pues entonces hablando de manera universal, el tetraedro nosotros lo trabajamos de la siguiente forma. Lo que pasa es que yo lo hablé, pero de una manera más universal. Colocamos el sitio del suceso, la víctima, los instrumentos utilizados para acaecer el crimen o ese fenómeno delictivo y el victimario como tal. Ustedes creo que le agregan ahí al menos en el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, pues agregan otros elementos a lo que es el tetraedro de la criminalística. Okay. Que como tal, para aquellos que, porque recuerda que estos son los principios de la investigación criminal, esto es algo muy básico, por eso habla incluso hasta de la indumentaria. Es la fuente, para aquellos que no nos quieren entender, el tetraedro de la criminalística es la fuente donde se originan esos primeros indicios que luego o posteriormente se convierten en evidencia y finalmente en una prueba ante una corte. Ahora te pregunto algo, Gelson. ¿Tú trabajas para alguna institución? Yo también soy venezolano. Sí, no, bueno, yo soy, vengo egresado de un cuerpo policial, ahorita trabajo en el Ministerio de Finanzas, ¿ok? Pero en la fase también, la parte de investigación, pues mi área fuerte, pues en la parte de investigación, lo que es seguridad de Estado, seguridad como tal, pues, y la parte de inteligencia. Ah, excelente, Gelson. Sí, yo tuve la oportunidad de capacitar en el año 2013 a Interpol en Maiquetía, en La Guaira. También tuve la oportunidad de estar con el 6CPC, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Y bueno, finalmente he hecho parte de mi vida ya aquí en este lado, en Colombia, donde tengo la doble nacionalidad y pues he podido ser parte, incluso como profesor titular de la Escuela Nacional de Criminalística de Ciencias Forenses acá en Medellín, Colombia. Okay. Y bueno, de hecho, sí. acabo de terminar la especialización en ciencias penales y criminológicas, pues estoy a la espera de la maestría. Ah, excelente. Ahí te puedo recomendar al comisario John Tovar. ¿Lo conoces? John Tovar Cartaya. Sí. Ajá, Comisario John Tovar Cartaya, pues ahorita tiene varios planes con diferentes academias. Sería bueno que te hablaras con él a ver en qué más te puedes actualizar, porque veo que eres interesado en la materia, Gelson, y pues eso me hace contento. Por eso apenas escuché Venezuela, ese hay que ponerle atención. El venezolano es muy expedito en lo que hace. Claro, sí, nos buscamos mucho porque esto es como la medicina, pues me entiendes, eso va evolucionando cada día en nuevas técnicas de recolección de datos, de investigación, hoy en día la inteligencia artificial, porque es lo que está en el tapete y debemos de manejar todas estas fuentes, pues me entiendes. Sí, yo me imagino, Gelson, y disculpemos a todos, aunque ya, bueno, vemos 13 personas todavía. ¿Qué te pareció la parte de la lexitimia y el síndrome de Bohemios? ¿Conocías acerca de eso? No exactamente no. En qué te verdad es una pareció? parte excelente porque muchas veces nosotros a priori podemos hacer un análisis y podríamos estar desconociendo que estamos ante una de estas patologías, pues, y que son muy importantes a la hora de uno emitir un informe o una opinión pericial
que eso te va a inducir al juez, o en este caso al jugador, que va a tomar una decisión y pudiera tomar una decisión errada, pues y tú lo puedes orientar como auxiliar de investigación a que tome una decisión correcta. Muy bien, de verdad lo felicito, mi estimado Gelson, por su aporte, por hacer preguntas coherentes. Hay personas que hacen preguntas un poco como a propósito o impostadas para ponerse a prueba ellos mismos o para poner a prueba al ponente. En este caso, yo estoy a sus órdenes, ahí están mis redes sociales, está mi WhatsApp también, y pues frescamente le puedo decir que estos espacios, que son de mucha tela que cortar, son de siglos de estudio, pues reducirlo a un espacio de 2 horas es casi imposible. Por eso es que muchas veces puede ser que muchas veces nos reducimos a lo que más puede importar o lo que está en plena palestra. De resto, sería cansar a quien está viendo estos programas y a través de la virtualidad más aún. Entonces no quiero entrar en un proceso de ansiedad con mi quórum, sino más bien que estén activos y que hagan preguntas de lo que no se dijo. Perfecto, profesor. Muchas gracias. Muy buena disertación y bueno, gracias por su conocimiento. Gelson, aquí estamos a tu orden y gracias a personas como tú es que uno promete capacitarse más. De verdad que te felicito, Gelson, de corazón te lo digo. Qué rico que tengas aquí la bandera de Venezuela. Gracias, Dios le bendiga. Gracias. Estamos a la Amén. orden. Amén. Muchas gracias. Bueno, creo que hemos finalizado. Así es, muchísimas gracias a todos los asistentes y participantes, gracias a usted, criminólogo, a Andrui Cardona, ahí nos dejó Sí. sus redes sociales, sus contactos en caso de que necesiten hacer alguna otra pregunta. Seguramente nos volveremos a encontrar con usted en un tema como este. Muchísimas gracias. Les recuerdo que la grabación va a estar a la orden. A partir de mañana les haremos llegar el enlace de la grabación por el grupo de WhatsApp de Ibero Forense y también estará disponible en el canal de YouTube. Nuevamente, muchísimas gracias, experto Cardona. De verdad quedamos encantados con todo lo que nos ha presentado el día de hoy. Bueno, la verdad, encantado yo y muy agradecido del trato que me ha dado Ibero Forense. Recuerden las redes sociales de Ibero Forense, de este servidor. Muy contento de todo. Y pues sí, para eso estamos los docentes investigadores, para poder relacionar la realidad versus la teoría. Que pasen feliz noche todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Feliz noche. Hasta luego. Feliz noche para todos.